Aficionados de Acereros de Monclova, un gusto enorme volver a dialogar con ustedes y particularmente con Héctor Velázquez. Héctor, primer día de trabajo, bienvenido, es tu casa, ubicas perfectamente este escenario. ¿Cómo te sientes integrándote ya a la pretemporada de Acereros? Contento de regresar aquí a Monclova con esta organización después del año pasado haber sufrido una lesión y después la operación. Ya estamos a, yo creo, un 80-85%. Seguimos trabajando en lo que es la rehabilitación, ya estamos trabajando en los live EP, entonces ahí vamos paso a paso. Digo, a lo mejor no con una fecha estipulada, pero para los que no entendemos un poco de qué tan avanzado es eso, ¿qué tanto faltaría para el restante 15-20%? Primero Dios, para el comienzo de la temporada esperemos estar ya un 100%. Excelente. Héctor, llegas el año pasado, descansas el invierno, el tema que mencionas, ¿no? Por un tema del brazo, nos mencionas que va afortunadamente muy bien ese progreso. Como serpentinero, de pronto, ¿qué tan relajante puede llegar a ser, más allá de que en lo profesional obviamente vives del trabajo, el descanso invernal? ¿Cómo lo tomas en lo mental, además de la situación del brazo, ¿no? En lo mental, en lo beisbolístico, ¿es positivo, a veces es negativo? En fin, ¿cómo lo tomas? Bueno, en este caso, pues obviamente siempre existe una incertidumbre, ¿verdad? De cómo uno va a regresar, reaccionar, pero uno siempre trata de mantenerse positivo ante cualquier situación y decir, ¿sabes qué? Todo va a salir bien, vamos a trabajar paso a paso como el doctor nos vaya dictando la rehabilitación para volver a un 100% y volver a estar al nivel que uno está acostumbrado a estar. Entonces, todo este invierno, sí, estuvimos ahí trabajando mucho en lo físico, pero también en lo mental, porque la temporada pasada, el año, estuve pues sano, digamos que solamente unos 3-4 juegos y después fue cuando me lastimé y estuve tirando así lastimado, estuve tratando de dar mi mejor esfuerzo, pero al final de cuentas no pude, ¿no? Entonces todo eso, quieras o no, afecta un poquito mentalmente, pero ya trabajamos en eso y estamos ya muy bien. Cuéntanos un poco de cuál fue la intervención, en sí, cuál fue el problema, dónde fue la operación, etcétera. Fue en el codo. En el codo. Sí, Okay. tenía osteofitos, fue creo en el juego contra Saltillo, un juego que abrí contra Saltillo, ahí fue cuando empecé a sentir esa molestia y después ya en julio fue cuando ya los famosos osteofitos, que son una especie de cansancio, ¿verdad? A veces pues salen de repente, ¿no? Okay. O sea, con lo mismo uno que... El mismo uso. El mismo uso, ¿no? El brazo, entonces de repente tú no puedes tener y se te zafa, ¿no? Del codo. Entonces eso fue lo que a mí me pasó, fue de un de repente, porque yo estaba muy bien y entonces de un de repente se me vino. Héctor, en tiempos actuales imposible escapar, ¿no? A la nota, a las redes sociales, a lo que circula, etcétera. Como profesional, porque a lo mejor como aficionados o como amateurs lo vemos desde otra perspectiva. Como profesional, ¿cómo tomaste? ¿Cuál fue tu diálogo con la directiva, etcétera, durante los últimos 2-3 meses? Ya te vemos enfundado de Acereros, pero sabemos que fuiste tema, ¿no? Fuiste parte de la agenda dentro de los últimos 2-3 meses. A veces, como profesional, ¿cómo se toma eso? Pues obviamente uno como profesional y como pelotero sabemos que esto también, o sea, es un juego pelota, pero también no deja de ser un negocio, ¿verdad? Claro. Entonces si uno tiene que estar dispuesto ante cualquier cosa que pueda pasar en el negocio, ya sea si iba a continuar aquí, si iba a ir para otro equipo, entonces uno tiene que prepararse y estar listo y decir, ¿sabes qué? Me toca ir ahí, tengo que ir a dar mi máximo esfuerzo, me toca venir aquí, tengo que venir a dar mi máximo esfuerzo. O sea, al final de cuentas estamos aquí y como te digo, uno tiene que estar al 100% físico y mentalmente para dar lo mejor de uno en el terreno, ¿verdad? Héctor, ya prácticamente, ya para no quitarte más tiempo, seguramente has estado al tanto de nombres, de quién llega, quién va, quién se anuncia. ¿Cómo ves una especie de competencia interna del equipo, particularmente en materia de picheo, que me parece es el plus este año? ¿Cómo ves al roster? ¿Cómo ves ese aspecto? Lo veo muy bien, lo veo muy bueno. Ya
ya pude localizar ahí uno que otro pitcher varios conocidos que yo había jugado en contra de ellos. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque crece la misma competencia dentro del equipo y eso hace que uno como pelotero se exija más del 100%, ¿verdad? Porque obviamente uno como pelotero, si ve a alguien que le gusta mucho cómo juega o cómo lanza, para uno es como decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer lo mismo que él hace, ¿verdad? Entonces, pero al final de cuentas es decir, trabajar para un mismo objetivo, todos. O sea, y el objetivo es ser campeón, ¿no? Si tú vienes aquí y tú vienes a trabajar con la mentalidad de ser campeón y todos estamos en el mismo canal, y todo eso se hace una sola armonía y se puede lograr, ¿verdad? Entonces, esa tiene que ser la meta de este año para el equipo. Pues muchísimas gracias, Héctor. Lo dejamos para que siga trabajando. Estamos desde el campo de entrenamiento de Acereros de Monclova.